la transmisión como empezamos siempre con nuestra música. Transmitiendo desde la Ciudad de México. A ver si se escucha. Purus Radio. Una estación para compartir. Vamos a ver si la cuestión es que Purus Radio. Lo que pasa es que no se escuchó la música, ¿verdad? Queríamos comenzar con la música, pero bueno, pues muchas gracias amigos, gracias de verdad por esta invitación. Es un honor para nosotros estar con ustedes y saber que muchos jóvenes se están interesando por la historia. Eso nos da mucha alegría y satisfacción. Y pues bueno, pues vamos a iniciar. No sé si usted quiera comentar algo antes, profesor. Pues muy brevemente, agradecerles la invitación, muchachos. De veras, reitero lo que dice la licenciada. Es un honor para nosotros estar aquí con ustedes. Y solamente antes de iniciar, normalmente cuando damos una conferencia, me gusta mucho mencionar esta parte. Bueno, me gusta porque quiero dar la información, no porque sea bonito lo que voy a decir, pero la doctora Patricia Galeana, que fuera directora del INERM, hace poco en una conferencia decía que actualmente a nivel primaria, a nivel secundaria y a nivel bachillerato se reprueba más la materia de historia que la materia de matemáticas. Yo soy del tiempo en el que las matemáticas y la física y la química eran nuestro coco en primaria, en secundaria, sí había mucho alto índice de reprobados. Y qué tristeza que ahora es la historia lo que más se reprueba, más que matemáticas se reprueba historia. Y no porque haya aumentado el nivel de las matemáticas, sino porque se ha reducido el nivel de la historia. Entonces es lo que menos se aprende o lo que menos interés causa en nuestros jóvenes, la historia. Por eso mismo nos sentimos tan orgullosos de que sean ustedes quienes hayan organizado esta conferencia, aunque yo quisiera que se tomara más como una charla, y para rescatar nuestra historia y rescatar con esto nuestra identidad. Entonces, estamos muy contentos y a la hora que usted disponga, licenciada, adelante. Pues iniciamos. De verdad que nos da mucho gusto que nos hayan invitado para que se hable de la batalla de la Carbonera. Muchas personas yo creo que igual no sabíamos o bueno, no estamos enterados de tanto que se hizo en un día, al rato les va a comentar mejor el profesor, pero bueno, antes quisiera comentar una pequeña biografía de este gran héroe precisamente de la batalla de la Carbonera, y que fue héroe de la segunda intervención francesa, que es Porfirio Díaz. Así que me voy a permitir leer un poquito de su a ver, permítanme, es que no me deja cambiar. Ahí está, ya. Pues bueno, todos lo conocemos como Porfirio Díaz, pero en realidad es José de la Cruz Porfirio Díaz Mori. ¿Sí? Nació el 15 de septiembre de 1830 en la ciudad de Oaxaca, hijo de José Faustino Díaz y Petrona Mori. A los 3 años se queda huérfano de padre, quien muere a causa de la epidemia de cólera. Fue aprendiz de carpintero. También fue zapatero, armero y bibliotecario. En la invasión norteamericana se enlista en el ejército en los batallones Trujano y Constancia en 1846. Estudia leyes, fue profesor de Derecho Natural, ingresa en la masonería en 1852, se declara en contra del gobierno de Santa Anna en 1853 y se adhiere a la revolución de Ayutla. Y pues bueno, vamos a continuar por aquí. Ahí está.
participa en la Guerra de Reforma, es gobernador también de Oaxaca, participa en la Batalla de Puebla y, bueno, eso fue el 5 de mayo de 1862, bajo las órdenes de Ignacio Zaragoza contra la invasión francesa. También comanda al Ejército de Oriente en la Batalla de Miahuatlán en el 3 de octubre de 1866. También la batalla de, pues precisamente, de la Carbonera, que pues es de lo que va a hablarles el profesor Francisco Mendoza, que va a estar fabuloso, fabuloso. Y bueno, el día de hoy se conmemora precisamente, es 18 de octubre, ¿sí? Y bueno, fue en el año de 1866 y seguimos, que fue el héroe del 2 de abril también, considerado así. En 1867 se casa con su sobrina Delfina Ortega. También sus segundas nupcias fueron con doña Carmen Romero Rubio. Fue presidente de la República de 1876 a 1880 y también de 1884 a 1911. Y bueno, comienza la revolución en 1910, Madero se va en contra de Porfirio Díaz y bueno, se exilia en Francia, en el Ipiranga, como muchos ya sabemos, fue en mayo del 11, muere el 2 de julio de 1915 y sus restos actualmente descansan en el cementerio de Montparnasse. Entonces, fíjense, es una carrera grandísima, bueno, una biografía corta que ahorita comentamos, pero que en sí fue grandiosa la vida de este personaje histórico y que es muy importante en la historia de nuestro México. Y pues bueno, ahora sí, los dejo con el profesor Francisco Mendoza, que les va a hablar de la batalla de la Carbonera. Adelante, profesor. Licenciada, gracias, amigos, amigas que ahorita pues ya se conectaron, que ya están escuchando esta conferencia. De lo que yo les decía, pues más que nada convertirlo en una charla, en una plática, recordando una batalla de 1866, la batalla de la batalla de la Carbonera. La batalla de la Carbonera, y bueno, para entender la trascendencia de esta batalla, porque si leemos la historia de México, hace un rato le comentaba yo a la licenciada, tuvimos oportunidad de ir a comer juntos, y le decía yo, como estoy estudiando sobre el tema, ¿sí? Le comentaba yo, es que ahorita yo sigo oyendo cañonazos y balazos, o sea, porque lo único que estoy leyendo son batallas y batallas y batallas. El miércoles pasado tuvimos la oportunidad de estar en el Palacio de Minería y hablamos de la intervención norteamericana y hablamos de la batalla de la Angostura y hablamos de la batalla de Tabasco, de la batalla de Mulegé, de la batalla de Cerro Gordo, batallas y más batallas. Y acabamos de estar en una conferencia en Amealco, Querétaro, y hablamos de batallas y más y más y más batallas. Entonces, pues sí, ya escuchamos los cañonazos y los balazos de tantas batallas que hemos tenido, pero hay algunas de ellas que son muy significativas. Las demás son muy dolorosas porque fueron batallas entre mexicanos, pero en el caso de la Carbonera, pues son una batalla en defensa de la patria, en defensa de nuestra independencia. Celebramos el inicio de la independencia el 15 de septiembre en la noche. No celebramos la consumación, que es 27 de septiembre del 21. Celebramos el inicio de nuestra independencia, pero realmente tuvimos una segunda independencia a raíz de la invasión francesa desde 1862 hasta el Cerro de las Campanas en el 67. Pues logramos una segunda independencia porque estuvimos tomados por los franceses. Y pensamos que los franceses se reducen a la batalla del 5 de mayo, ¿sí? Y al fusilamiento de Maximiliano, y ahí quedó. Ahí me llama la atención, por ejemplo, de que si buscamos información sobre, por ejemplo, Melchor Ocampo,
encontramos 3 o 4 libros que hablan sobre la vida de Melchor Ocampo, pero si le damos clic a un buscador y buscamos libros sobre Maximiliano y Carlota, nos vamos a encontrar cientos de libros, literal, cientos de libros hablando de Maximiliano y Carlota y de sus infidelidades y que si la India bonita y que si, bueno, tantas y tantas cosas. Sigue siendo atractiva la figura de Maximiliano y Carlota, a pesar de los años, siguen siendo muy atractivos, ¿sí? Y olvidamos a los nuestros, olvidamos a muchos personajes que estuvieron ahí, que lucharon por nuestra independencia, porque si no, ahorita hablaríamos francés, seríamos un protectorado francés como la isla de Martinica o algunas otras posesiones que todavía conservan los franceses. Eso seríamos nosotros, no tendríamos nuestra propia identidad como mexicanos. Entonces, por eso es importante recordar gestas heroicas como la que vamos a platicar el día de hoy. Y ya por último, para iniciar con los antecedentes, hablar de Porfirio Díaz es muy complejo, sumamente complejo, porque hablamos de claroscuros, hablamos de un personaje que evidentemente fue un héroe, sí, evidentemente, pero que después el poder corrompe. Se eterniza en el poder, se convierte en un dictador y provoca una revolución que nos lleva a millones de muertos. Eso no lo podemos negar. La oligarquía se va apropiando del poder en México a la sombra de Porfirio Díaz y terminamos en una revolución. Pero hablemos del Porfirio Díaz antes de tomar el poder y no podemos hacer otra cosa más que admirar la trayectoria de Porfirio Díaz. Yo soy ferviente partidario de la Revolución Mexicana, de hecho estamos ahorita haciendo la serie sobre la Revolución Mexicana y soy ferviente partidario, ¿no?, de Villa, de Zapata, de Ángeles, etcétera. Pero no puedo dejar de reconocer la labor que hizo Porfirio Díaz durante la intervención francesa y las hazañas, verdaderas hazañas que tuvo Porfirio Díaz. Entonces, hablemos o concentrémonos en esa parte. Yo les voy a pedir a los amigos y amigas que nos escuchan que nos olvidemos un momento del Porfirio Díaz en la presidencia, del Porfirio Díaz que repartía canonjías y repartía privilegios a solo una clase. Olvidémonos un momento de ese Porfirio Díaz y vámonos. Afortunadamente la Ligue Doris nos dio todos los antecedentes desde su nacimiento y vámonos a la mitad del siglo XIX, ¿sí? Nos decía la licenciada, efectivamente Porfirio Díaz se enroló en el ejército, en el batallón Trujano, durante la intervención norteamericana, aunque no peleó. Ese batallón no entró en combate, se quedó, digamos, guarneciendo Oaxaca y no peleó contra los norteamericanos, aunque se enlistó. Sí, era un soldado más que estaba preparado para luchar contra la intervención, pero no llegó a pelear. Sin embargo, 1853 se da el plan de Ayutla, el levantamiento que hace Juan Álvarez en Ayutla Guerrero, donde la gente ya está hasta la coronilla de Antonio López de Santana, ya no soportan a Antonio López de Santana, y se da esta revolución de Ayutla del 53 al 54, y es derrocado, ¿sí?, Santana, y tiene que salir de México. Que Santana es otro claroscuro, fue un gran héroe en sus inicios. Si somos un poquito estrictos, fue el único que derrotó a los españoles, el único. Hubo muchas batallas durante la independencia, pero eran mexicanos contra mexicanos. Y cuando llegaron las tropas españolas que ya habían acabado la campaña contra Napoleón, pues todas las perdimos, todas las batallas las perdimos contra los españoles, ¿sí? Entonces, cuando interviene Barradas en el 29, es Santana el que los derrota. Entonces podríamos decir literalmente que el único que derrota a los españoles es Santana, pero ¿quién lo iba a decir en lo que se iba a convertir después? Entonces otro personaje con muchos claroscuros. Regresemos a Porfirio Díaz. Participa en el derrocamiento de Santana, se levanta en armas y sobre todo su zona de influencia es Tehuantepec.
¿sí? Juchitán, etcétera, y todo el istmo de Tehuantepec, es donde pelea, perdón, Porfirio Díaz, y es donde comienza su actividad militar, Porfirio Díaz. Después se dedicaría él al comercio, a la siembra, ya nos dijo la licenciada Doris, fue estudiante de Derecho, ingresó a la masonería, ahí conoció a Benito Juárez, en fin, y participa durante la Guerra de Reforma. A ver, entendamos esta Guerra de Reforma, amigos, entendamos esta Guerra de Reforma, que es una de las guerras más olvidadas en nuestra historia. 3 años, ¿sí?, que se ensangrentó el país, 58, 59 y 60, que se ensangrentó el país completamente por una guerra entre liberales y conservadores, o vamos a decirlo de otra forma, entre liberales y el clero, ¿sí? Yo siempre que hablo del clero hago esta aclaración. Estoy hablando de seres humanos, de personas, del clero, de los obispos, arzobispos, etcétera, etcétera. No estoy hablando de la fe religiosa. La fe religiosa a mí me merece muchísimo respeto, cualquiera que sea. Sí, yo respeto la fe religiosa, en eso yo no me voy a meter. Tenemos libertad de cultos en México gracias a las leyes de reforma. Tenemos esa libertad de culto. Entonces, yo no me meto con la fe religiosa. Pero una cosa es la fe religiosa, otra cosa es el clero. Y el clero sí era el que estaba detrás de los ejércitos que movía Leonardo Márquez, Miramón y Mejía, ¿sí? Patrocinaban esa lucha. ¿Por qué? Porque en el 57 con la Constitución liberal, empiezan a perder sus privilegios tanto el clero como el ejército. Los dos empiezan a perder sus privilegios. Entonces, vemos ahí un movimiento un tanto extraño, porque Juan Álvarez triunfa, derroca a Santana, Juan Álvarez llega hasta Cuernavaca, es nombrado presidente interino, y Juan Álvarez forma un gabinete donde está Melchor Ocampo, donde está Benito Juárez, donde está Ignacio Comonfort. O sea, los principales liberales están en ese gabinete de Comonfort. Comonfort toma la presidencia y llama a que se forme una constitución el 5 de febrero del 56. Duran un año, 5 de febrero del 57, los diputados entregan la constitución. Esta es la nueva constitución, donde ya estaban muchas leyes, ¿sí?, que le quitaban el fuero al clero y el fuero a los militares. Entonces, sobre todo el clero es el que, válgame la expresión, no es sarcasmo, es una expresión coloquial, pero pusieron el grito en el cielo, ¿sí?, apoyados por el Papa Pío IX, que no sé qué se tenía que meter en nuestros asuntos, pero bueno, él se metió por completo y desconoció la Constitución del 57, que era una Constitución mexicana, y él desde Roma, que en su vida había pisado siquiera América, él desconoce nuestra Constitución, y comenzamos con la Guerra de Reforma. Les repito, 3 años de pelearnos mexicanos contra mexicanos por un tema religioso, y por las leyes juaristas, ¿sí? Bueno, la ley Juárez, la ley Lerdo, etcétera. Entonces, ahí pelea Porfirio Díaz. Vamos a tener infinidad de batallas, infinidad de combates, sobre todo en el centro de México, lo que es Guadalajara, lo que es Querétaro, Celaya, Salamanca, etcétera, hasta que es derrotado por fin Miramón, es derrotado en la batalla de Calpulalpan, en el Estado de México. Juárez se encontraba en Veracruz. Nos llevaría mucho tiempo explicar toda la vuelta que da Benito Juárez, cómo escapa de Guadalajara cuando lo van a matar, cómo llega a Manzanillo, se embarca de la vuelta por Panamá, llega a La Habana, Nueva Orleans, Veracruz. Es toda una historia impresionante. Pero Juárez está en Veracruz. Y ahí en Veracruz recibe la noticia de que se gana la Guerra de Reforma. Pero ojo amigos, hagan de cuenta que es cuando se terminó la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial termina el 11 de noviembre de 1918 y el 1 de septiembre del 39 las tropas alemanas toman Polonia, ¿sí?
y el 3 de septiembre le declaran la guerra a Alemania, Inglaterra, Canadá, Nueva Zelanda, la India, como 20 países le declaran la guerra y se empieza otra vez con la Segunda Guerra Mundial, que realmente es una continuación de la primera. Ese espacio del 18 al 39 solamente fue para armarse y prepararse para la siguiente guerra. Pues lo mismo pasó en México, ¿sí? Se triunfa en Calpulalpan y uno dice, ya ganamos, ya vamos a pacificar el país. No, resulta que el grupo conservador dice, perdimos aquí en México, pero vamos a ganar en otra parte, ¿sí? Y es cuando Gutiérrez Estrada, etcétera, varios conservadores buscan la intervención de Francia en nuestros asuntos y traer a un príncipe europeo, ¿sí? A que nos gobernara aquí en México como revancha. O sea, sí, la guerra de reforma termina, pero no termina completamente, va a continuar esta guerra de reforma. Entonces, Porfirio Díaz es cuando es gobernador, etcétera. Entonces, en 1861, México tiene una deuda externa grandísima. Venimos arrastrando una deuda desde nuestra independencia. Durante la independencia, México quedó desolado. México, si lo analizamos un poco, ahorita sí somos un país eminentemente petrolero, ¿sí? Pero en aquellos años, México era un país minero. De hecho, sigue siendo el principal productor de plata México y el séptimo productor de oro del mundo. Somos todavía un país minero, pero ahorita pues es el auge del petróleo. Pero desde la llegada de Cortés, somos un país minero. Y por eso surgieron grandes ciudades, Querétaro, Zacatecas, Taxco, en fin, grandes ciudades, porque lo que buscaban los españoles era todo lo que tuviera brillitos, oro y plata, ¿sí? Era lo que ellos buscaban. Pero con la independencia, que fueron 11 años de guerra, se inundan las minas, se quemaron las minas. Casi la mayoría de batallas de la independencia se dan en el Bajío, se dan en el centro norte del país. Entonces la minería, que era donde se sacaba dinero, que era lo que se les enviaba a los españoles, pues queda destrozada nuestra industria. E inmediatamente después llega el intento de intervención otra vez de España, llega la primera intervención francesa, llega la intervención norteamericana, presidentes suben, presidentes caen, ¿sí? Tenemos 30 y tantos presidentes en un lapso de unos cuantos años. En fin, México seguimos en un estado convulso por completo. Entonces, México es un país pobre, pero riquísimo, riquísimo en minerales, riquísimo en costas. Nuestro clima, el clima de México es un clima formidable, sumamente benigno. México tiene el 90% de los climas del mundo, lo tenemos en nuestro territorio. Francia no. Francia, Inglaterra son países fríos, países que necesitan de sus colonias para sobrevivir, y por eso vemos que colonizaron tanto África y tanto América y Asia, etcétera, porque necesitaban otro tipo de climas para poder cosechar, para poder enviar comida a Inglaterra y a Francia y España, que les repito son países fríos. Los países nórdicos igual, etcétera, son países fríos. Entonces, cuando México se independiza, varios están interesados en adquirir lo que fue el virreinato de la Nueva España, que fue lo que hizo rico a España, ¿sí? O sea, la riqueza española, la riqueza inglesa, pues provenía de las colonias en América. De aquí salía todo. Toda la defensa que hace España contra Napoleón I, ¿sí? Sale de aquí. De hecho, es uno de los motivos de la independencia, cómo nos aumentaron los impuestos para mandárselos al ejército español, para que se defendiera de Napoleón. Que nos gobierna, esta es una anécdota, perdón que me salga un poquito de tema, quien nos gobierna cuando inicia la independencia no es España, es Francia. Está José Bonaparte, Pepe Botellas, hermano de Napoleón, es el que gobierna España cuando inicia nuestra independencia. Siempre hemos dicho, luchamos contra los españoles. No, al inicio fue contra los franceses. Es una anécdota nada más curiosa. Pero bueno, México se endeuda. México tiene muchas deudas, y estamos hablando de grandes potencias.
estamos hablando de Francia, estamos hablando de España, que a partir de que reconoce nuestra independencia nos cobra indemnización, ¿sí? Y nosotros nos comprometemos a pagar, pero no habíamos pagado. Y le debemos a Inglaterra inversiones que ha hecho, ¿sí? Se lo debemos a Inglaterra. Entonces, ellos quieren su dinero. Y los franceses. Aquí tengo que explicar esta parte. Los franceses no nos habían hecho un préstamo directo, pero cuando se da ese momento en el que Juárez queda como presidente y Miramón queda como presidente, que tenemos dos presidentes en funciones, uno huyendo y otro en Palacio Nacional, Miramón, para conseguir dinero, ¿sí?, firma varios préstamos. Estos préstamos son conocidos como los bonos Jecker. Y este tipo o este tipejo vende los bonos de la deuda mexicana a Francia. Entonces Francia dice, me debes mucho dinero, ¿sí? Juárez llega al poder y le dicen, me debes tanto, y Juárez dice, yo no te debo nada, yo no te pedí nada. No, me lo pidió el gobierno de México. Sí, pero el gobierno de Miramón no era legal. El gobernante legal soy yo, y yo nunca te pedí nada. No, pues ahora nos tienes que pagar. Pues no te pago porque no tengo, ¿sí? Y aparte no mereces que te pague. Yo no te pedí prestado, que te los pague Miramón. Entonces, los franceses, que están buscando un pretexto, esto fue solamente un pretexto. La deuda era de 3 millones, que en ese tiempo sí era mucho, pues. Pero vamos, era una deuda de 3 millones. Entonces, ellos querían un pretexto, ¿para qué? Para meterse a lo que fue el virreinato de la Nueva España, lo que es México. Ya habíamos perdido la mitad del territorio. Ellos ven la amenaza de que los norteamericanos están avanzando muchísimo en el norte, se ampliaron de costa a costa, y ellos quieren apropiarse de México, y encontraron ese pretexto y dijeron, vamos a cobrar esta deuda. Se hace un pacto en Londres, ¿sí? Y allá en Londres se firma este pacto para cobrarle a México el dinero que se debe. Los ingleses, sí, me debes dinero, págame. Va Manuel Doblado, el gran Manuel Doblado, que fuera gobernador de Guanajuato, lo envía Benito Juárez a la Hacienda de la Soledad, ahí en Veracruz, a pactar con los gobiernos, cuando llegaron con sus tropas, a pactar con los gobiernos, y pacta con los ingleses, dice, sí, te voy a pagar. Pacta con los españoles, sí, te vamos a pagar, nada más danos chance, ¿no? Deja que nos recuperemos, hay que invertirle a este país. Y los franceses, sí, te vamos a pagar. No, a mí me interesa que me paguen ahorita. Es que ahorita no tenemos, pues sigo avanzando. Entonces Inglaterra y España se retiran y los franceses se quedan porque, insisto, era un pretexto nada más para invadirnos. No les interesaban los 3 millones de pesos que les debíamos. Les interesaba quedarse con el país. Eso es lo que ellos buscaban. Inmediatamente avanzan sus fuerzas, ¿sí? Llegan hasta Orizaba y posteriormente van a avanzar hacia la ciudad de Puebla. México, les repito, viene de la guerra de Reforma, 3 años en guerra. Estamos hechos pedazos, no tenemos economía, no tenemos tecnología, no tenemos industria, estamos en bancarrota totalmente. Entonces, y ahora tenemos la invasión del ejército más poderoso del mundo, de los franceses. Afortunadamente, ingleses y españoles se fueron, ¿sí?, ante la promesa de Juárez de que se les iba a pagar. Pero los franceses no, porque les digo, ellos tenían otro interés. Y aquí es, amigos, donde vuelve a intervenir Porfirio Díaz, ¿sí? Porfirio Díaz va a participar en la batalla del 5 de mayo de Puebla, bajo las órdenes del general Zaragoza, a cargo del Ejército de Oriente. Ya sabemos esa historia, ya la conocemos, cómo las armas mexicanas se cubrieron de gloria y se derrotó al ejército francés. En una batalla cruenta, verdaderamente cruenta. Y Porfirio Díaz, que tenía, digamos, la reserva, es definitivo en esa batalla, ataca un costado del ejército francés, los hace huir, y de pronto cuando van huyendo, ¿sí?, Zaragoza le dice, detente, ya ganamos, detente, y Porfirio Díaz, no, voy a seguirlos, los voy a acabar, y Zaragoza lo detiene. Yo lo he dicho en otras conferencias, tal pareciera que ni Zaragoza creía que había ganado. Y de pronto Zaragoza dijo, no,
Les ganamos porque estamos encerrados en los fuertes. Si nosotros salimos de los fuertes a campo abierto a perseguirlos, para mí que es una trampa y estos se van a regresar y nos van a ganar. Entonces no vamos a perseguirlos. Entonces le prohíbe a Porfirio Díaz, o le da la orden a Porfirio Díaz de que persiga a los franceses. Y no los persiguió, pero tuvo la oportunidad. Sabemos que sí ganó la batalla de Zaragoza. Pero les digo, yo creo que en el momento ni él se daba cuenta del enorme triunfo que había tenido. Entonces, se gana a los franceses, 6,000 franceses que llegaron con Lorenzés, pero esto le pega al orgullo a los franceses, pero con todo, ¿sí? Entonces lo que hace Napoleón III es enviar refuerzos, pero no envió 1,000 hombres, no envió 1,500, envió 35,000 hombres, 35,000 hombres, ¿sí? Para seguir avanzando. Entonces, más los que estaban aquí, estamos hablando de 40,000 soldados que tenían los franceses, con armamento moderno para esa época, con enorme disciplina militar, con soldados de mucha experiencia, entre ellos la Legión extranjera. O sea, tenemos a 40,000 enemigos ahí enfrente. Y en 1863, ¿sí?, un año después de la batalla de Puebla, en marzo del 63, de nuevo los franceses atacan Puebla. Para esto muere el general Zaragoza. Muere, se enferma y fallece el general Zaragoza, y le encargan a Jesús González Ortega que se haga cargo de las fuerzas mexicanas. Entonces es un sitio terrible de más de 60 días, es un sitio terrible, se pelea amigos, de casa en casa. Es más, no podías salir a la calle de la balacera que había, te podían matar. Entonces se tiraban los muros de las casas, los muros internos, derribabas un muro y cruzabas a la otra casa, y así se peleó hasta el último momento, hasta el último cartucho se peleó, y Jesús González Ortega decide rendir la plaza de Puebla, y Juárez sale inmediatamente hacia Querétaro, ¿sí? Ahí lo vamos a dejar un momentito por lo que viene, porque va a llegar hasta Paso del Norte, lo que ahorita es Ciudad Juárez, pero vamos a dejarlo un momento en San Juan del Río porque va rumbo a Querétaro. Y se rinden los oficiales mexicanos, entre ellos Porfirio Díaz. Se rinde, ¿sí?, entre varios oficiales mexicanos. Entonces se los van a llevar a la isla de Martinica, en el Caribe. Ahí se los van a llevar a todos los oficiales mexicanos, van rumbo a Veracruz y ahí se escapan. Muchos se van escapando en descuido de los que los están vigilando, etcétera, etcétera, se escapan, y entre ellos se escapa Porfirio Díaz. Y lo que hace Porfirio Díaz es ir a San Juan del Río, Querétaro, ¿sí?, a San Juan del Río, a pedirle instrucciones a Benito Juárez, que en ese momento, les digo, va hacia arriba, va hacia el norte del país. Se escapa Mariano Escobedo, se escapa González Ortega, se escaparon muchos, ¿sí? Y ellos a lo que van es a pedir instrucciones. Porfirio Díaz va a pedir instrucciones, y fíjense qué instrucción le da a Benito Juárez. Pues lo nombro general, era general brigadier, lo nombro general de división, y a partir de ahora es usted el comandante, ¿sí?, del Ejército de Oriente. La pregunta es, ¿cuál ejército? O sea, no hay ejército. El Ejército de Oriente se entregó, se rindió a fin de cuentas en Puebla. No hay ejército. Ahí comienza la gran labor de Porfirio Díaz, la de formar un ejército. Entonces él sale con un grupito de hombres, ¿sí?, unos cuantos soldados, estamos hablando como de 15 gentes, salen con él desde San Juan del Río, y comienza, ahora tengo que cruzar desde Querétaro, tengo que cruzar Michoacán, tengo que cruzar Guerrero y tengo que llegar a Oaxaca, ¿sí?, porque ahí va a ser mi centro de operaciones, Oaxaca, ahí es donde me voy a mover. Entonces, imagínense todo lo que va haciendo Porfirio Díaz. Va avanzando pueblo tras pueblo, pidiendo apoyo, pidiéndole ayuda a la gente, se va con unos cuantos hombres hasta que por fin llega
a Oaxaca, pasa por Tasco, cruza Guerrero, hasta que por fin puede llegar a Puebla, a Oaxaca. Puede llegar a Oaxaca, entonces comienza una lucha guerrillera en la ciudad de Oaxaca. Bueno, en el estado de Oaxaca comienza una lucha guerrillera. Hay muchos excombatientes que luego se van con él, muchos generales que se van con él, y comienza a armar un ejército, ¿sí?, que va a enfrentar a los franceses. Que no se olviden, amigos, que eran los franceses, pero aparte venían los belgas, era la guardia personal de Carlota, y aparte venía la legión extranjera, donde había polacos, donde había húngaros, donde había gente de otras nacionalidades. Era un grupo internacional y con soldados veteranos de muchísimas guerras, de muchísimas guerras. Y Porfirio Díaz empieza a armar, lo digo no con desprecio obviamente, lo digo por la palabra usual en el momento, con indios. Indios que no tenían una carabina, que tenían a lo más un machete. Indios que no tenían uniforme militar, mucho menos iba a contar con cañones o con artillería o algo así. Así comienza Porfirio Díaz a armar un ejército. Entonces, Porfirio Díaz, cuando comienza a sus andanzas, por así decirlo, a empezar a enfrentarse con los franceses, va a tomar la ciudad de Oaxaca. Y allí en la ciudad de Oaxaca va a acudir nada más y nada menos, porque saben de la fama de Porfirio Díaz, el mariscal Bazán. El mariscal Bazán, que es el que ponen en lugar de Lorenzés, que fue el que perdió en Puebla, el mariscal Bazán es el que va a ir a enfrentarse contra Porfirio Díaz a la ciudad de Oaxaca. Porfirio Díaz se encierra en la ciudad, ¿sí?, y comienza a resistir el embate de las fuerzas francesas, que aparte contaban con fuerzas mexicanas. Empieza a resistirse, ¿sí?, hasta que no puede más, hasta que se le deserta a mucha gente, ya no tienen municiones, tienen muchos heridos, tienen muchos muertos, y entonces, en el 8 de febrero de 1865, se rinde Porfirio Díaz en Oaxaca. Muchos lo criticaron, que se haya rendido en Oaxaca, y dicen, se criticaron porque tenía miedo de que no se quiere rendir, porque si se rinde lo van a fusilar porque se escapó, se había fugado, acuérdense que lo llevaban a Martinica, y seguramente lo van a fusilar, por eso no se quiere rendir, porque la gente ya estaba desesperada, ya querían que se rindiera, por la matanza tan grande que se estaba efectuando ahí en Oaxaca. Pero al final, Porfirio Díaz se rinde, se lo llevan a Puebla, lo meten ahí en un convento, ahí en Puebla. De ese convento ahí está varios meses encerrado, y ahí se entera de cómo están empezando a avanzar y se están dando batallas en todo el país, y él quiere seguir peleando. Se va a escapar, va a ser una proeza cómo se va a escapar. Logra salir de Puebla con un grupo de 14 hombres que lo estaban esperando. 14 hombres, y de ahí tiene que formar un nuevo ejército. Y con 14 hombres toma o ataca la población de Tehuicingo, ¿sí?, ya en el sur, ya en el estado de Guerrero. Posteriormente llega a Tlapa, llega con 60 hombres, Tlapa Guerrero, ¿sí?, donde se va a entrevistar con Juan Álvarez, que todavía vivía y que era un caudillo de la independencia y de la revolución de Ayutla. Y Juan Álvarez le va a dar armas, pero armas muy, muy antiguas, y de ahí va a empezar a recorrer diferentes lugares como Silacayoapan, Tlaxiaco, Jamiltepec. Empieza a recorrer diferentes poblados, llamando a la gente, levantando a la gente como pudiera, y empieza a enfrentarse contra partidas imperialistas, ¿sí?
Vale mencionar esto, amigos, vale mencionar esto. Los franceses estaban en todo el país, pero no eran dueños del país. Los franceses eran dueños únicamente del piso que pisaban, porque el resto del país no lo tenían controlado. ¿Y qué piso pisaban? Pues las ciudades principales. Ahí estuvieron los franceses, pero en el campo, quien tenía la ventaja eran los chinacos, eran nuestros guerrilleros, nuestros lanceros, eran los que tenían el control de México, ¿sí? Y Juárez allá en el norte, que Juárez no cometió el error que cometieron, por ejemplo, los mexica, que cuando llega Cortés, cae la capital, cae la Ciudad de México y ya se acabó la guerra, ¿sí? Cuando llegan los norteamericanos, cae la Ciudad de México y se acaba la guerra. Con los franceses cae la Ciudad de México, pero no se acaba la guerra, porque lo que dice Juárez, el poder no es la Ciudad de México, el poder es el presidente. Y mientras a mí no me atrapen, la capital va a ser donde yo esté. Y la capital fue San Luis Potosí, fue Saltillo, y fue Chihuahua, y fue Paso del Norte. Entonces, los poderes se mantienen en México. Entonces, Porfirio Díaz comienza a crear de nuevo un ejército. Es sorprendente la velocidad de Porfirio Díaz, sorprendente la velocidad a la que se mueve, cómo la gente lo sigue. Es un héroe popular Porfirio Díaz, cómo lo sigue la gente, ¿sí? Y entonces, el ejército francés, que ya están a punto de irse de México, todavía les falta un poquito que les den la orden de que se vayan de México, saben que escapó Porfirio Díaz y que Porfirio Díaz está levantando Oaxaca. Así definitivamente lo está levantando, junto con Manuel González, su compadre, junto con Félix Díaz, su hermano, el Chato Díaz, junto con otras personas está levantando el estado de Oaxaca. Y deciden enviar a un comandante para que saque a Porfirio Díaz de la ciudad. Les digo, lo derrota Bazán, lo encarcelan, se escapa, vuelve a levantarse, ¿sí? La ciudad de Oaxaca está tomada por los invasores, por los extranjeros, y es ahí donde Porfirio Díaz toma por fin la decisión de atacar la ciudad de Oaxaca, ¿sí? El tener el control de la ciudad de Oaxaca, amigos, el tener el control, era tener el control de Chiapas, control de Tabasco, control del sur de Veracruz, control de parte de Guerrero. Era tener un control enorme, controlar la ciudad de Oaxaca. Allí está el mariscal Oronoz, que es el que está metido en Oaxaca, y ahí Carlos Oronoz, y ahí es donde se da, sí, al fin este encuentro entre Oronoz y las fuerzas de Porfirio Díaz. Todo esto que estuve explicando es para que vean la importancia de esta batalla. La importancia de esta batalla, ¿por qué? Ya Porfirio Díaz había derrotado a Oronoz en la batalla de Miahuatlán, en una excelente estrategia, ¿sí?, que no vamos a entrar en detalle porque se nos va mucho el tiempo. Y Oronoz se encierra en la ciudad de Oaxaca. Se mete ahí en Santo Domingo, en La Soledad, en varios lugares se encierra y tiene barricadas. Oaxaca no era tan grande como es ahorita la ciudad de Oaxaca. Y empieza a tomar posiciones Porfirio Díaz alrededor de la ciudad, ¿sí? Estamos hablando de octubre de 1866. Entonces, fíjense, ya aquí vamos a hablar directamente de esta batalla, de la batalla de la Carbonera, que va a ser un giro total, ¿sí?, a la campaña del Ejército de Oriente en el sur del país. Resulta que está encerrado Oronoz, ¿sí? En la Ciudad de México saben que está encerrado, que está sitiado, y deciden enviar una columna de 1,500 hombres, de las tres armas, infantería, caballería y artillería. Deciden enviarlos para apoyar las fuerzas de Oronoz, que está sitiado en la ciudad de Oaxaca. Por más intentos que había hecho Porfirio,
eran repelidos, no podían entrar. Entonces, el general Figueroa, ¿sí?, que era un general republicano, viene al auxilio de Porfirio Díaz para poder tomar la ciudad de Oaxaca. Pero, al mismo tiempo, Porfirio Díaz se entera de que vienen 1,500 hombres a apoyar a Oronoz. Él sabe, porque tiene un gran sistema de espionaje, Porfirio Díaz, un gran sistema, sabe los movimientos de las tropas que vienen a ayudar a los franceses y sabe el movimiento de Figueroa, que va a llegar con 1,000 hombres, aproximadamente 1,200, no muy bien armados, y sabe la ruta y sabe que se van a encontrar en el camino. Se van a encontrar, se van a topar, ¿sí? Entonces seguramente las fuerzas imperialistas van a derrotar a las fuerzas republicanas. ¿Por qué? Porque Figueroa no tiene tanta fuerza. Entonces Porfirio Díaz, en una de esas genialidades que se le ocurren, decide hacer lo siguiente, ¿sí? Decide hacer lo siguiente. Amaga con que va a atacar la ciudad a sangre y fuego y va a entrar hacia la Soledad, rumbo a la Plaza de la Soledad, hacia ahí va a entrar. Amaga, ¿sí?, reúne a sus fuerzas, de tener rodeada la ciudad, reúne a sus fuerzas en un pequeño espacio para supuestamente atacar la ciudad. Dentro, Oronoz sigue encerrado en los cuarteles, en las plazas, en las iglesias, sigue encerrado. De pronto se da la noche del 17 al 18 de octubre. Y esa noche, Porfirio Díaz le da la orden a sus hombres de que van a avanzar. Porque primero, lo que hace Porfirio Díaz es anunciar que va a atacar la Plaza de la Soledad, que por ahí va a entrar. Y ustedes saben que secreto contado, secreto guardado, no, que secreto contado ya deja de ser secreto, ¿no? Y de esto se entera Oronoz, porque Porfirio Díaz lo dijo, ¿sí? Voy a atacar por ahí, y se corre la voz, y Oronoz está esperándolo, lo está esperando ahí en la Soledad. En la noche, esto se lo había dicho a sus generales, les dice a todos sus generales, saquen a sus hombres, le dice a Félix Díaz, a su hermano, ya tienes a todos tus hombres, dice, no, solamente dejé guarniciones en los puntos que ya hemos tomado, pues para cuidarlos. Dice, no, yo te dije todos, quiero a todos los hombres. Y salen en silencio de Oaxaca, bueno, de los alrededores de Oaxaca. Y Oronoz no se da cuenta. Salen en silencio. Cuando él los está esperando en un punto, ahí los distrajo Díaz. Díaz se lleva a todo su ejército, ¿sí?, y sale rumbo a la Carbonera. Entonces, él sabe que por ese punto se van a encontrar tanto las fuerzas que vienen como las fuerzas de Figueroa. Ahí se van a encontrar. Y afortunadamente llega Porfirio Díaz con su gente en la mañana del 18, llega con su gente y recibe a Figueroa, ¿sí? Recibe a Figueroa y con esto lo salva porque se hubiera encontrado con los invasores. Pero de pronto, ya que recibe a Figueroa, los invasores los tiene enfrente prácticamente y se da la batalla, ¿sí? Los invasores que venían con todo el ego, así con todo, pues somos los extranjeros, ¿no? Y somos los que mandamos aquí. De veras que fueron temerarios porque se lanzaron sobre el centro de las líneas de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz lo que hace es dividir a sus hombres, una columna por la izquierda, otra columna por la derecha, y resiste con su artillería en el centro, ¿sí? Resiste con la artillería y guarda reservas, pero en este caso guarda 2 reservas, que normalmente se guardaba una, él guarda 2 reservas. Entonces, el primer ataque de las fuerzas imperialistas, en el primer ataque resisten los mexicanos, se tienen que regresar los imperialistas, se reorganizan, lanzan un segundo ataque, ¿sí? Y ahí entra la primera reserva, porque llegaron hasta las líneas mexicanas, llegaron hasta las trincheras prácticamente, hasta allá llegaron.
Entonces entra la reserva mexicana, ¿sí? Pero no se imaginaban que había otra reserva, una reserva de caballería. Entonces, las alas que había manejado Díaz se empiezan a cerrar, ¿sí? Entonces, se trata de taparles la huida. Todo ejército siempre tiene que cuidar o siempre tiene que tener un lugar para escapar, por el caso de perder. Los imperialistas no creían que iban a perder, entonces no cuidaron su escapatoria, no la cuidaron. Entonces, la segunda reserva de Porfirio Díaz cierra el paso por detrás, de tal forma que los tiene en una ratonera. Los tiene con artilleros a la izquierda, artilleros a la derecha, infantería a la izquierda, infantería a la derecha, artilleros de frente y la caballería detrás. Y cuando los invasores se ven rodeados por completo y empiezan a ver que los están superando, porque se dan combates cuerpo a cuerpo, ya no era de disparo, porque acuérdense, amigos, las armas de ese tiempo, de que yo disparaba mi rifle, me tardaba aproximadamente de 1 a 2 minutos en volver a cargar. Los que eran muy diestros cargaban en 40 segundos. Imagínense, yo disparo, ahora cuenten ustedes 40 segundos para volver a disparar. Entonces sí, al principio es disparo tras disparo, porque se me acaba, sí, o sea, dispara mi compañero, disparo yo, etcétera, pero ahora en lo que vuelvo yo a cargar, pues ya tengo al enemigo enfrente y se da la batalla cuerpo a cuerpo. Ya con cuchillo, ya con bayonetas, ya machetazos, se da la batalla por completo cuerpo a cuerpo y están rodeados los invasores, ¿sí? Cuando intentan escapar, les llega la artillería, que les digo, los estaba esperando, les llega la artillería y los hace pedazos. Literalmente los hace pedazos Porfirio Díaz. Tiene cientos de prisioneros, cientos de muertos. Porfirio Díaz pierde 63 hombres únicamente, los otros pierden 700, ¿sí? Porque les digo, la batalla se da cuerpo a cuerpo, pero el coraje de la tropa mexicana, el coraje del soldado mexicano, que no estaba bien armado, pero que tenía ese coraje que les impregnaba Porfirio Díaz, ¿sí? Y es así como derrotan el 18 de octubre a los invasores, ¿sí? Franceses, austriacos, belgas, etcétera, los destroza Porfirio Díaz ahí. ¿Qué es lo que pasa? Vean las ironías que hay en todo esto. En Oaxaca, Oronoz seguía encerrado y no sabía que allá afuera había una batalla. No lo sabía. ¿Sí? Porque él se quedó. Estos cuates... porque hay un detalle que se me olvidaba. Al amanecer del día 18, o sea, Díaz saca a su gente. Entre el 17 y 18 lo saca. Entonces, sabe que se van a dar cuenta en Oaxaca de que salieron. Y dice, Oronoz se va a dar cuenta de que vamos a atacar a la columna que viene y me va a llegar por la espalda. Entonces lo que hace Porfirio Díaz es que efectivamente Oronoz, al amanecer del 18, se da cuenta de que no hay contrarios, de que no tiene enemigos enfrente. Y así como, ¿qué está pasando? Pues lo que hizo Porfirio Díaz fue, me saco a toda la gente en silencio y luego regreso a la caballería y jala a toda la caballería y los hace regresar desde la Carbonera, los hace regresar hasta la Hacienda Blanca, hace regresar a toda la caballería. Entonces, Oronoz, cuando se da cuenta de que no tiene rivales, comienza a salir y se da cuenta de que toda la caballería de Porfirio Díaz está en la Hacienda Blanca. Entonces dice, no, estos me están preparando un 4, me regreso inmediatamente, y se vuelve a encerrar en Oaxaca. Y cuando se da cuenta Porfirio Díaz de que estos se vuelven a encerrar en Oaxaca, hace que la caballería vuelva a ir a la Carbonera. Fíjense cómo trajo al ejército, a la caballería, los hace ir, los hace regresar y los hace ir de nuevo, y derrotan a los imperialistas, y luego regrésate otra vez a Oaxaca y enciérralos de nuevo. Fue una astucia enorme la que hizo Porfirio Díaz. Una astucia enorme, ¿sí? Entonces, al darse cuenta ya Oronoz
de que ve regresar al ejército de Díaz, ya empiezan los rumores, ya empiezan los dichos, de que Díaz había hecho pedazos a la columna que iba a apoyarlo. Y era la única esperanza de Oronoz de poder salir de Oaxaca. Ya no tenía otra esperanza, ¿sí? Sabe que de México no le van a enviar ayuda y que aunque le enviaran tardaría mucho y lo van a hacer pedazos, y entonces decide entregar la ciudad de Oaxaca, ¿sí? En poder de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz retoma pues la ciudad de Oaxaca. ¿Qué va a suceder con esto, amigos? Por eso les digo, es tan importante esta batalla. O sea, no fue una batalla más. Mostró la audacia de Porfirio Díaz como militar, ¿sí? Él, Manuel González, el Chato, etcétera, los diferentes generales, Luis Pérez, etcétera, que son los que triunfan en la Carbonera. Mostró el valor del ejército mexicano, el ejército de nuestra gente, ¿sí? Principalmente oaxaqueños. Mostró ¿cómo les podemos decir? La resistencia del soldado mexicano, que pensamos que no es resistente. Claro que es muy resistente, y resistían esos movimientos tan bruscos como fue antes para organizarse, que andaba días de un lado para el otro, de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, y la gente siguiéndolo. Había días que no comían, días así verdaderamente sin comer, ¿sí? Ese traslado que hace Díaz desde San Juan del Río hasta Oaxaca, luchando y escondiéndose entre veredas, entre cerros, luchando con pequeñas partidas imperialistas, etcétera, para poder tomar, les digo, la ciudad de Oaxaca, para poder tomar Oaxaca. ¿Qué va a pasar en ese momento? La desmoralización, ¿sí? de los invasores. Se encierran en Puebla. De ahí Porfirio Díaz va a ganar más fama, va a reunir más gente y se va a ir contra la ciudad de Puebla. Una batalla que también estuvo tremenda, esa batalla, pero si se fijan, ahora ya se toma el estado de Oaxaca y ahora el objetivo es Puebla. Y ahí en Puebla se va a consagrar Porfirio Díaz como el héroe del 2 de abril, donde va a liberar a Puebla de los extranjeros, y le va a cortar el camino. Acuérdense, en ese momento Maximiliano está en Querétaro. Entonces, las ciudades están en orden. O sea, Querétaro, Ciudad de México, que está en poder de los imperialistas, Puebla, que está en poder de los imperialistas, y Veracruz, que está en poder de los imperialistas. Son 4 ciudades. ¿Por dónde se puede escapar Maximiliano? Por Puebla. O sea, Ciudad de México, Puebla, Veracruz. Al momento de que toma Puebla, Porfirio Díaz le corta el escape, ¿sí? A Maximiliano. Le corta por completo el escape. Entonces, Leonardo Márquez va a pelear con Porfirio Díaz, pierde Leonardo Márquez, viene, se encierra a la Ciudad de México, y Porfirio Díaz triunfador viene de Puebla y toma la Ciudad de México. Hay batallas aquí y se toma la Ciudad de México. Leonardo Márquez se esconde y luego sale huyendo del país, ¿sí? Y es así como Porfirio Díaz le puede entregar la Ciudad de México a Benito Juárez. ¿Dónde empezó todo esto, amigos? En la Carbonera. Por eso la importancia de esa batalla, ¿sí? Sí, se va a consagrar el 2 de abril porque es una gran ciudad, la ciudad de Puebla, como lo fue Oaxaca. Pero Puebla, porque les digo, le corta la retirada a los imperialistas. O sea, fue una maniobra excelente. Y de hecho está tan fuerte Porfirio Díaz que, como no se podía romper el sitio de Querétaro, se piensa en un momento llamar a Díaz, ¿sí?, de Ciudad de México a que llegue y terminen con el sitio de Querétaro, pero afortunadamente Mariano Escobedo triunfa en Querétaro y ya no es necesaria la presencia de Díaz, ¿sí? Pero entonces, ¿dónde es el vuelco? En la batalla del 18 de octubre de 1866. En la batalla de la Carbonera, la astucia de Díaz de moverse a tal velocidad, ¿sí?, en plena noche, en noche cerrada, en silencio, ¿sí?, enfrentarse a una columna de 1,500 soldados bien entrenados y luego regresar y volverles a sitiar Oaxaca. Entonces es la importancia de esa batalla. Con esto yo terminaría esta narración porque ya sabemos lo que viene después. Cae Querétaro,
viene el juicio de Maximiliano Miramón y Mejía, son fusilados, el triunfo de la República. Lo que viene ya es otra historia, amigos. Lo que viene ya es otra historia de cómo Juárez toma el poder, se vienen las leyes de reforma, la muerte de Juárez, sube el Lerdo de Tejada a la presidencia, la ambición que tiene Porfirio Díaz por llegar a la presidencia, ya es otro Porfirio Díaz, y pues tenemos la parte oscura, vimos ahorita la parte clara, y tenemos la parte oscura de Porfirio Díaz. De eso pues no es el tema de conversación de hoy, sino decir que la batalla de la Carbonera es de las principales batallas que se ganan durante la intervención francesa, de las principales batallas. Hablamos obviamente de Puebla, hablamos de Querétaro, en sí de otras batallas, pero vemos esta importancia. Y yo quisiera cerrar esta plática con esto. Lo decía precisamente en la última conferencia, allá en Amealco, comentaba yo, México es un país de héroes. México es un país de héroes, pero tenemos la mala costumbre en México de que cada vez que se quiere reconocer a un héroe, inmediatamente salen 10 pretextos para echarlo para abajo. Y no queremos creer lo que un mexicano es capaz de hacer. Y creemos que fue por suerte, o que fue por o que es un invento, o que es una mentira, o que se está exagerando, y no queremos creerlo, lo que es capaz de hacer un mexicano. Esos mexicanos de la batalla de Miahuatlán, la batalla de la Carbonera, la batalla de Puebla, el sitio de Querétaro, todos esos mexicanos lucharon para que nosotros que estamos ahorita aquí reunidos tengamos libertad, ¿sí? Porque les repito, seríamos un protectorado francés. Y uno a lo mejor piensa equivocadamente, wow, estaríamos muy bien. No, ser un protectorado es de lo peor. Es de lo peor. La pobreza en la que se vive, porque todas las riquezas se van directamente al país colonialista. Entonces, en México tenemos libertad, ¿sí? En México podemos prosperar, somos un país muy rico y lo hemos podido conservar. Decía el doctor Pedro Salmerón, después de la intervención norteamericana y después de la intervención francesa, el milagro es que tengamos un país, porque tuvimos en estos casos toda la intención de desaparecernos como nación, ¿sí? Entonces el milagro es que tenemos un país y se lo debemos a estos hombres. Que Porfirio Díaz después, les digo, estará en su parte oscura, sí va a estar. Pero por lo pronto, hasta donde lo dejamos, es un héroe. Indiscutiblemente es un héroe y es una persona a la cual tenemos que reconocerle sus proezas, su valentía, ¿sí? Su audacia, y a todo ese grupo de mexicanos que pelearon, porque obviamente también hubo heridos, hubo muertos de nuestro lado. Entonces, agradecerles, donde quiera que estén, ¿sí? Y si nos están escuchando ahorita, pues muchas gracias. Gracias porque dieron su vida para que nosotros hoy pudiéramos estar sentados aquí platicando, o poder tener un trabajo, poder tener una escuela. Entonces, depende de nosotros, muchachos. Yo quiero cerrar nada más con esto, con esta frase que normalmente utilizo para cerrar, que pues no podemos amar lo que no conocemos. Y en este caso, ¿cómo podemos amar nuestro país si no lo conocemos, ¿no? Y no conocemos nuestra historia? Les decía yo al iniciar que desafortunadamente se reprueba ahorita más historia que matemáticas. Conocemos, me alargo 3 minutitos, nada más les robo, chicos. Hubo una ocasión que Fidel Castro hizo un comentario sobre México, que sí también a mí me molestó, porque no tienen por qué meterse en nuestros asuntos, aunque sea Fidel Castro. Porque dijo Fidel Castro que los niños en México conocían más a los personajes de Walt Disney que a sus héroes. Y me dio mucho coraje que Fidel Castro hablara así de nosotros. Pero ¿qué creen? Que tenía razón. El presidente Zedillo en ese momento envió una nota de protesta, una nota diplomática, pero es que tenía razón, aunque nos duela. Conocemos más a los Avengers, o conocemos más a los que van a formar parte del equipo de fútbol ahora que va al Mundial. Conocemos más a toda esta gente que a nuestros héroes. Pensamos que ellos son nuestros héroes, ¿sí?
y estamos totalmente viendo que si va a jugar el Chicharito o no va a jugar el Chicharito, que si no sé qué, y hechos como este, que forman parte, ¿sí?, de nuestra historia, los desconocemos. No se entiende esto como crítica, se entienda, yo quisiera que se entendiera como ánimo para que busquen, para que indaguen. Yo les quiero, ya para cerrar, yo les quiero platicar una anécdota de esta, no de esta batalla en sí de la Carbonera, pero después de la Carbonera y después de que toma la ciudad de Oaxaca, el general Díaz, había un par de hermanos que uno de ellos era pintor, el otro era comerciante, y los dos apoyaban a la República y estaban en contra de la invasión extranjera. Un tipo apellidado Franco, ¿sí?, sabe que el que es comerciante apoya a la República, lo denuncia, ¿sí?, y lo condenan a muerte. Está preso ahí en Oaxaca, lo condenan a muerte. Y al único que permiten que lo vea es a su hermano que es pintor. Entonces, él va a la celda, si mal no recuerdo fue en La Soledad, creo que fue en La Soledad donde pasó esto, va a la celda y le dice, el hombre condenado, le dice, te voy a pedir un favor, hermano, quiero que me hagas un cuadro, quiero que traigas un lienzo y tus pinturas y me pintes. Dice, pero hermano, haz lo que te digo, no hay tiempo, quiero que me pintes, aquí donde estoy preso. Entonces el hermano va rápido, trae un lienzo, trae sus pinceles y comienza a pintarlo, ¿sí? Y le dice, pero ¿por qué quieres que te pinte? Dice, porque yo voy a morir mañana temprano. Dice, y quiero que esta pintura, donde yo estoy preso, se la entregues al general Porfirio Díaz, que va a tomar Oaxaca, porque la va a tomar. Y quiero que se le enseñes al general Porfirio Díaz, para que sepa, ¿sí?, para que sepa que, y que se acuerde de que hubo mucha gente que murió por culpa de los traidores que se fueron del lado de los imperialistas, de esos mexicanos mal nacidos que se fueron del lado de los imperialistas, y que se acuerde al ver mi retrato. Efectivamente a este joven lo fusilaron, y cuando Porfirio Díaz por fin entra a Oaxaca, su hermano cumplió con este testamento, por así decirlo, va con el general Díaz y le enseña el cuadro de su hermano preso. Le dice, mi hermano me dijo que usted lo viera para que no se le olvidara, ¿sí?, lo que provocaron los traidores a nuestra patria. Curiosamente, dentro de los presos que habían tomado en Oaxaca, estaba este tipo apellidado Franco. Cuando se entera de estos días y ve el cuadro y la petición que había hecho este hombre que había muerto, inmediatamente ordena la muerte, ¿sí?, por fusilamiento de Franco, por haber denunciado a esta persona. Entonces imagínense cómo se vivió la guerra. Cómo se vivió la guerra, que dices, me van a matar, pero dejo una pintura aunque sea, ¿sí?, para que sirva de aliciente y para que se castigue a los traidores. O sea que este hombre logró su venganza después de muerto. O sea, no se peleó solo en vida, muchachos. Se peleó en la muerte también. Así se peleó por México. Y qué triste que tengamos pues todavía mucha gente que anhela ser extranjero, ¿no?, cuando tenemos todo para ser mexicanos. Por eso les digo, gracias a estas personas que ya no están, porque tenemos un país al cual creo, o por lo menos nosotros los que estamos aquí, que estamos oyendo parte de la historia, pues con esto mostramos el amor por nuestra patria. Es todo, muchas gracias. Sí, mire, profesor, de hecho, no sé si lo comentó, creo que no, pero esta batalla, amigos, duró solamente 1 hora.
en una hora derrotaron a los extranjeros, y la verdad que yo no, en toda la investigación me emocioné mucho y se lo comentaba al profesor, porque aparte, sí, la caballería persiguió a los extranjeros, sí, a 4 leguas, o no sé, creo que sí, 4 leguas, y pues fue emocionante. Y aparte también hay una anécdota que comenta en sus memorias Porfirio Díaz, cuando ya estaban en la acción de la Carbonera. Le dice a uno de sus oficiales, creo que se llamaba Casas, le dice que le manda decir al coronel Espinosa y Gorostiza que avance, ¿sí? Entonces, pues ya está Casas con Gorostiza, entonces le van juntos, y pues como que a Casas se le hace así como que va muy lento, ¿no? Entonces sí le dice, aquí, de hecho, aquí tengo el texto que le dice Casas, le dice: más aprisa, mi coronel. Y Espinosa le dice: ya sé lo que tengo que hacer. Y Casas le replicó: ¿qué tiene usted miedo, mi coronel? Y a lo que repuso Gorostiza, dice: yo no tengo miedo, ya veremos después si tengo o no miedo. Bueno, ya pasó, pues ganaron, y después de que terminó la batalla, Gorostiza busca a Casas, y lo que hace es que le dice: ahora me debe usted de preguntar si tengo miedo. Veremos ahora quién de los dos lo tiene. Saque usted su pistola y defiéndase. Casas le contestó: mi coronel, no puedo hacer armas contra mi jefe. Entonces Espinosa y Gorostiza le disparó los 5 tiros de su pistola, dejándolo destrozado y muerto en el acto. Y pues ahí está otra de las anécdotas de esta batalla, profesor. Sí, que no digan que teníamos miedo. Me recuerda una anécdota después de la batalla de Monterrey. Un tejano que pelea en esa batalla contra los mexicanos, en su diario escribió: después de esta batalla jamás volveré a decir que un mexicano es un cobarde, ¿sí? O sea, el valor con el que se peleó. Y bueno, esto nos lo muestra lo que nos acaba de compartir la Lic Doris, y pues yo les agradezco mucho su atención. Gracias por la invitación, muchachos. De veras, gracias. Esperamos haya sido de su agrado, y no sé si haya preguntas, comentarios, no lo sé. Pero bueno, les cedemos ahora a ustedes la palabra. Qué anécdota. Sí, vamos con las preguntas y respuestas. Y bueno, sí, amigos, adelante. Nosotros cortamos para Spreaker. Hasta luego, amigos. Esta fue una transmisión más de Urus Radio. Urus Radio. Los esperamos el próximo lunes a las 10 de la noche. Hasta entonces.